Colombianos muy atentos porque frente a la realidad de Córdoba, el presidente Gustavo Petro tomó una decisión clave y es de retirar el primer decreto de emergencia económica y preparar uno totalmente nuevo, ajustado específicamente a la magnitud de la ola invernal, a los impactos reales de las regiones como Córdoba. Una respuesta directa a una emergencia que ya estaba golpeando al territorio. Pues desde el gobierno nacional se activaron ayudas humanitarias, entrega de alimentos, atención a damnificados y más apoyo logístico y económico. Recursos que salen del gobierno Petro, del presupuesto nacional de los colombianos, no de bolsillos privados ni de campañas políticas. Sin embargo, en plena época preelectoral, empezó a aparecer una práctica peligrosa y muy conocida en Colombia. Algo que dejó muy claro el presidente Petro durante su intervención en Córdoba frente al gobernador. El presidente fue directo. Muchos alcaldes están utilizando y usando las ayudas del gobierno nacional como si fuera un aporte de políticos en campaña. Y esto lo dejó muy claro el presidente Gustavo Petro durante su intervención. Y dice lo siguiente, abro comillas, muchos alcaldes están usando las ayudas que entrega el gobierno nacional como si fueran aportes de políticos en campaña. Ahí están los nombres, diciendo que esas ayudas son de ellos y pidiendo el voto, cuando los recursos y la comida los estamos poniendo el gobierno. Cierro comillas. Señaló el presidente Gustavo Petro en referencia a la atención de la ola invernal y a las ayudas entregadas para enfrentar esta emergencia. Y esto fue muy claro por el presidente Gustavo Petro, porque en este momento que estamos justamente llegando a la época electoral, pues estos politiqueros de siempre están aprovechando esta catástrofe que pasa en algunas partes de Colombia para decir que ellos son los que están implementando las ayudas y que de ellos sale esa plática de los bolsillos cuando esa ayuda viene del mismo gobierno nacional. Y esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro frente al mismo gobernador de Córdoba. La estructura de poder local y el momento que estamos viviendo, que es de elecciones incluso. Mal momento para poder actuar con confianza entre nosotros. Muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras diciendo que la ponen los políticos, ahí están los nombres, que están en campaña, y diciendo que entonces la ayuda es de ellos y que voten por ellos, y la plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros. Y entonces eso se llama sinvergüenzura electoral. Y no queremos eso. Sabemos qué va a pasar porque yo conozco cuál es la cultura de Córdoba en la política. Y no todo el mundo es así. Pero es lo determinante. Entonces están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos. No son todos los políticos, pero varios que conocemos muy bien aquí. De antaño. Entonces, lo primero es que eso no puede pasarnos porque todo se desploma. Cualquier intento se desploma. Y en esto todos los ministros, ministras y jefes de departamento tienen que saber que nos movemos en medio de ley de garantías. La emergencia puede variar la ley de garantías porque es decreto ley, similar en jerarquía a la ley, al proceso legislativo. Ese es el gran problema que hemos tenido. No se reconoce que estamos viviendo tiempos de crisis y que por tanto los medios extraordinarios para resolver crisis toca continuamente. Claro que es un desafío para la democracia indudable. Pero si los gobiernos no se adaptan, la juridicidad, las normas, las maneras de gobernar no se adaptan a la crisis permanente, no la superamos. Y nos puede acabar, porque la impredecibilidad lo que tiene es como sentido, si no hacemos nada, es la extinción de la vida. Algo muy claro del presidente Gustavo Petro. La acusación es grave. Ayudas rotuladas con nombres de políticos. Entrega de mercados como si fueran favores personales
y pues insinuaciones electorales a cambio de comida. Es lo que están haciendo algunas personas en estas regiones, ahorita aprovechándolo más porque vienen épocas electorales. Una forma de manipulación del hambre para las personas. Y es que recordemos varios de estos gobernadores, como el gobernador de Córdoba, incluso pues como políticos tradicionales, se opusieron a la emergencia económica original que el presidente Gustavo Petro pues habría decretado y celebraron el hundimiento de la ley de financiamiento. Estas mismas personas aplaudieron el tumbe del decreto de emergencia y hoy son los mismos que reclamaron recursos. Estas mismas personas que hundieron este decreto de emergencia económica, luego salieron a decir que el presidente Petro no estaba haciendo nada, que no estaban llegando las ayudas necesarias a estas regiones, pero si ellos fueron los mismos que celebraron el tumbe de ese decreto de emergencia, eso que pues favorecía a los mismos colombianos y mucho más, pues con estas catástrofes que pasan, que nadie espera, pero que pasan. Pero esos recursos que estas personas pidieron no existen en la magnitud necesaria, precisamente porque bloquearon pues herramientas para crearlos. La contradicción es evidente y es que recordemos que el mismo señor, gobernador de Córdoba, fue uno de los que se unió con más gobernadores a ver si tumbaban y pues lograron frenar el decreto de emergencia económica, y eso era lo que decían en ese momento estas personas y lo celebraban. Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión por parte de la Honorable Corte Constitucional como garante y guardián de la Constitución del 91, que busca una efectiva separación de poderes, independencia de la justicia y un pilar fundamental que es la verdadera autonomía y descentralización de las regiones de Colombia. Ay, pero ahora sí vemos a este señor con la cabeza agachada, porque pues, como vemos, su región está totalmente pues inundada. Algunas personas están bregando, pero él era uno de esos que se oponía al decreto de emergencia económica y ahora sí baja la cabeza porque sabe que le embarró. Estas mismas personas que según decían que pues habría que quitar ese decreto porque los impuestos para los cigarrillos y para el alcohol no se podían poner. Y aquí lo decía el señor. Cuando se hizo la Constituyente del 91, uno de los espíritus principales de la Constitución es la autonomía y de la descentralización, la autonomía de los territorios. Hoy con este decreto de emergencia lo que está es rompiendo este tema constitucional y nos está quitando la autonomía. Y aquí hay que ver en lo más de fondo las afectaciones en la renta que esto puede tener en el departamento y en todos los departamentos de Colombia, sobre todo el tema del incremento del contrabando, cómo se fortalece la legalidad con este tipo de decretos, porque la gente va a consumir. Pues el tema del contrabando, señor, es algo que le incumbe a ustedes como gobernadores. Ustedes tienen que tratar de que alguna pública, la policía o el ejército, no deje pasar el contrabando para que no financien estos productos ilícitos que tanto dinero le quitan a algunas regiones y al mismo país Colombia. Más bien están velando por los recursos y por la platica de esas empresas que tanto dinero aportan a esas campañas de estos políticos. El licor, ¿qué es lo que va a pasar? Que esto se va a volver una alternativa para que los ilegales contrabandeen el licor o hagan el licor adulterado que afecta a la salud de los colombianos y visitantes. Pues ese es el trabajo que tienen que hacer ellos, tratar de mirar cómo buscan la forma para que, digamos, las personas no compren estos productos que entran ilegalmente a nuestro país. Esa es la única manera, pero como estas personas velan es por, digamos, por los más ricos, pues a ellos no les importa nada el pueblo. Pues en aquel entonces se encargaron de bloquear el decreto de emergencia económica. El bloqueo político no fue abstracto, tuvo consecuencias concretas, menos recursos disponibles y respuestas más lentas, ayudas insuficientes y comunidades desprotegidas. Y cuando la gente entiende que quien tomó esa decisión, la reacción no tarda en llegar.
En varios municipios de Córdoba se empezó a ver una escena que no tardó en mostrarse en redes sociales, pero es una escena simbólica y poderosa. Pancartas de algunas personas y políticos tumbadas, vallas dañadas, publicidad política destruida. Y esto lo vamos a ver en este video, cómo algunas personas se cansaron de esos mismos políticos que se encargaron de hundir el decreto de emergencia económica que era para el mismo pueblo colombiano y mucho más para algunas emergencias como está pasando ahorita en Córdoba. Pues se cansaron de eso y se pusieron a dañar y a tumbar vallas sin pancartas políticas de estos politiqueros que nunca han hecho nada por Colombia. Y que luego, ahorita en este momento que están pasando esta calamidad, llegan con los mismos recursos de nosotros los colombianos a decir que ellos son los que están sacando la platica de su bolsillo para ayudar a la gente. Así son de descaradas estas personas. La gente se cansa de tanto político, pues político que la verdad no sirve para nada. De luego salen a echarle la culpa al presidente Gustavo Petro de todo, cuando ellos no apoyan decretos ni emergencias económicas. Esto no es solo la gente, es un mensaje político claro. Es tratar de decir, ustedes hundieron la ley, tumbaron la emergencia y ahora nosotros estamos pagando esas consecuencias. El pueblo conecta los hechos, pues las decisiones en Bogotá, los bloqueos políticos y el sufrimiento de los territorios, y esto se puede ver en este video. Muchos de los que les celebraron el tumbe del decreto no dan explicaciones, no asumen responsabilidades y no responden al pueblo. Pues mientras tanto, el gobierno nacional intenta reaccionar con menos herramientas de las que pudieron haber tenido, pues de acuerdo a ese decreto. Pues aquí podemos ver pues cómo el gobierno nacional ha implementado ayudas, ha enviado pues ayudas a estas regiones y luego salen a llenarse la cara y a llenarse de elogios estas mismas personas que se encargaron de tumbar esos decretos en estas partes y en estas regiones. Pero aquí podemos ver que estos son ayudas enviadas por el gobierno nacional. Así que no se coman ese cuento de esos politiqueros de pacotilla que luego salen a decir que ellos son los que están sacando su platica del bolsillo y ellos son los que están pidiendo estas ayudas, cuando ellos no han hecho nada sino que han atentado contra el mismo pueblo colombiano. Aquí vamos llegando al aeropuerto de Garzones con el director nacional de la unidad de riesgo, el doctor Carlos Carrillo. Llega el primer avión de ayuda humanitarias para seguir llegando a cada uno de los municipios afectados. Ahorita en horas de la mañana, las gestoras sociales del departamento o un grupo de voluntarios saldrán al municipio. Y es bueno que la gente se dé cuenta que esto pues es enviado por el gobierno nacional y por la unidad de riesgo, pues para que no se vayan a decir luego que no se está haciendo nada por las regiones en Colombia. Y luego estos políticos, estos gobernadores, no salen a responder con nada, se quedan callados, pero meten la mano en el corazón a decir que ellos están haciendo pues mucho ahora, que el gobierno nacional está respondiendo por las barbaridades que se encargaron de hacer estas mismas personas. Municipio de Tierra Alta, y yo estaré en el municipio de Valencia. Tendremos también otra comisión que estará en la zona costanera, municipio de Moñitos, municipio de San Bernardo, y ahorita nos iremos al centro de convenciones porque vamos a poner cada secretaría articulando esfuerzos de nuestro departamento. Bueno, estamos aquí recibiendo este vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Está acompañándonos también el señor gobernador, la directora de la Defensa Civil, Fonatar, la Policía Nacional. Esto es una muestra de que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo está funcionando de manera coordinada, de manera armónica. Aquí se suman las capacidades
del gobierno departamental, de los gobiernos locales y por supuesto del gobierno nacional. Entonces llegan 10 toneladas más de asistencia humanitaria de emergencia, aparte de la que ya teníamos desplegada en el territorio. Yo en este momento voy a ir hacia Urrá a hacer una inspección con los equipos técnicos de la planta y pues gobernador, aquí seguimos apoyando desde el gobierno nacional al departamento. Necesitamos que muy rápidamente se consoliden los registros, el RUT, que es el registro único de damnificados, para que cada una de estas ayudas llegue a las manos de la familia que lo necesita. Eso es fundamental. Estamos en época de elecciones, además hay que decirlo, es aún más delicado el tema y necesitamos que esos registros se hagan por parte de los gobiernos locales lo antes posible. Muy claro, se están enviando ayudas para que luego no digan estos gobernadores que la culpa la tuvo Petro. Cuando ellos han hecho tanto daño, pues no han apoyado el decreto de emergencia económica, lo celebran y luego cuando llegan estas ayudas a los municipios, los mismos alcaldes llegan y dicen que ellos son los que están ayudando al pueblo colombiano. Y aquí está la realidad. Pues recordemos que este 8 de marzo no es solo una fecha electoral, es la oportunidad para que el pueblo pues pase factura en las urnas a quienes bloquearon los recursos y hoy se esconden, porque cuando el agua baja la memoria del pueblo queda y no nos podemos olvidar de eso. Colombianos, este video ha llegado a su fin, nos vemos en la próxima.